con más propiedad nos puede hablar don Luis Martínez, que tiene el análisis hoy. Y vamos a hablar de Perú y de México, ¿no? Porque había elecciones en los dos países. Comencemos por Perú, don Luis. Buen día, bienvenido. Perú y México. Buenos días, Susan. Hola. Sí, ahorita mismo en Perú se están viviendo unas elecciones cardíacas. Las elecciones fueron el día de ayer, pero se siguen contando los votos. Y hasta hace 10 minutos la diferencia entre la candidata de derecha, Keiko Fujimori, y el candidato de izquierda, Pedro Castillo, es de 0.3%. Menos de 70.000 votos de un total de 16 millones de votos es la diferencia al momento. Está liderando Keiko Fujimori con 51% de los votos y Pedro Castillo con 49%. Falta todavía por contar el voto del extranjero y el voto rural, que el voto extranjero va probablemente ir hacia Keiko Fujimori y el voto en las áreas rurales probablemente va a ir para Pedro Castillo. Un escenario que ya sabíamos que era muy polarizado, muy reñido y por lo tanto el resultado, gane quien gane, va a ser incierto. Por la política violenta que ha vivido el país últimamente. ¿Cuándo se puede saber, Luis, cuándo se puede saber los resultados oficiales de las elecciones de Perú? ¿Para cuándo? Probablemente hoy mismo. Ya están terminando de contar el voto rural, de repente para horas de la tarde del día de hoy. Le comentaba a Hugo, entre los dos, ¿sabes? Keiko, hija de un expresidente de Perú, que todos sabemos cómo fue su manejo y el final, y un candidato de izquierda. No hay como para escoger, pero entre ambos lo que mejor le conviene tanto al país como a la región. Bueno, yo creo que es interesante porque si vamos a las elecciones de primera vuelta, ningún candidato logró más de 20% de aprobación. Keiko Fujimori, que ahorita mismo está liderando, logró solamente 14 puntos en la primera vuelta. Y Pedro Castillo, 20 puntos en la primera vuelta. Eso quiere decir que los dos candidatos que están optando por la presidencia hoy en día no tienen mayor apoyo. Lo que tienen es un apoyo del voto en contra. Inclusive muchos politólogos en Perú se referían que la mayor fuerza política en Perú ahorita mismo no es ni Pedro Castillo ni Keiko Fujimori, es el anti-fujimorismo, ¿no? Y también tenemos que recordar algo muy particular de la democracia peruana en los últimos años. Perú ha tenido 4 presidentes en los últimos 2 años: Kuczynski, Vizcarra, Merino y Sagasti. En los últimos 20 años, Perú ha tenido un presidente que se suicidó, un presidente prófugo de la justicia, expresidente, un expresidente que está cumpliendo condena de cárcel. Keiko Fujimori cumplió tiempo, fue detenida e investigada por corrupción. Entonces, lo que estoy intentando pintar es un escenario de mucha inestabilidad política. Y más bien la campaña ha sido una campaña de miedo. Una vez acaba la primera vuelta, ya sabemos que es Keiko contra Pedro Castillo. Bueno, y para poner un ejemplo de qué tan poco conocido y la gente pensaba que era poco relevante Pedro Castillo, es que cuando la cobertura de CNN de la primera vuelta tenían las fotos de todos los candidatos y no tenían una foto de Pedro Castillo, tenían una foto en negro, el muñequito anónimo, y resulta que fue el que ganó la primera vuelta. Entonces, pero es una campaña de miedo, una campaña, la fujimorista es en contra del comunismo, y mientras que la campaña de Pedro Castillo es en contra de esa violencia de Estado que se vivió durante la dictadura de Alberto Fujimori en los 90. Que terminó con su exilio en Japón. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes para llevar post-elecciones es que Perú es el país con mayor muertes per cápita del mundo por COVID-19. Fue el país de América Latina que más se contrajo su economía, casi hasta un 14% de su Producto Interno Bruto en el 2020. Y lo que le acabo de comentar de inestabilidad política en la región. Entonces cualquiera que sea el escenario de quien gane, va a tener muy difícil chances de gobernar, de verdaderamente plantear una agenda, porque va a tener una oposición férrea. Ya hemos visto destellos de violencia terrorista, como el supuesto atentado de un grupo disidente de Sendero Luminoso en la región del Braem hace como 3 semanas, que dejó más de 13 civiles muertos, y fueron con causas políticas. Era para disuadir el voto hacia Keiko Fujimori. Entonces, el caso peruano, cardíaco, inestable, polarizado, violento, y sobre todo lo más problemático es que cualquiera que sea el próximo gobierno no es que va a tener la varita mágica o la gobernabilidad para poder
arreglar los problemas porque va a tener una posición completamente férrea y son dos proyectos completamente distintos. Keiko Fujimori promueve una economía de libre mercado con características sociales. Yo me imagino que eso también es simplemente el discurso político del tema de las características sociales, mientras que Pedro Castillo promueve una reforma total del Estado peruano, una reforma constitucional y un cambio de modelo económico a un modelo socialista con mercados del mundo, que también creo que es tema de política. Interesante, una de las pocas áreas donde los dos candidatos están de acuerdo es que ninguno de los dos ha expresado apoyo al aborto, ninguno de los dos ha expresado apoyo al matrimonio igualitario ni a la eutanasia. Me parece interesante y hay que destacarlo en la región. Hombre, se nos queda en el tintero México, don Luis, lamentablemente, pero no hay más tiempo. Gracias. Que tenga buen día. Gracias, Luis.